Qué hombre más odioso. Qué enmarañada red le ha tendido a mi pobre John. ¿Cómo ha manipulado los hechos hasta hacer que parecieran lo que no eran? Bueno, la consolé. Mañana quizás será otra cosa. Sí, dijo Mary pensativa, y de pronto bajó la voz. Mr. Hastings, usted no creerá que... No, no puede haber sido Lawrence. No, no puede haber sido él. Pero yo mismo estaba desconcertado y tan pronto como me reuní con Poirot le pregunté qué sería lo que intentaba hacer Sir Ernest. Ah, respondió Poirot con admiración. Es un hombre muy hábil, ese Sir Ernest. ¿Creerá culpable a Lawrence? Opino que no cree en nada ni le importa nada. No. Lo que pretende es sembrar la confusión en el jurado, que la opinión esté dividida respecto a cuál de los dos hermanos lo hizo. Está tratando de demostrar que hay tantas pruebas contra Lawrence como contra John, y no digo yo que no lo consiga en algún momento. Al reanudarse la vista de la causa, el primer testigo requerido fue el inspector Jupp, quien prestó declaración sucinta y brevemente. Después de relatar los anteriores acontecimientos, continuó en estos términos. El inspector Summerhay y yo, actuando de acuerdo a una información recibida, registramos la habitación del acusado, aprovechando su ausencia de la casa. En la cómoda, debajo de unas prendas interiores, encontramos, primero, un par de gafas con montura de oro, semejantes a las que usa Mr. Inglethorpe, y segundo, este frasco. El frasco era el que ya se había reconocido el ayudante de la farmacia, una pequeña botella de cristal azul, con unos granos de un polvo cristalino, y que llevaba la siguiente etiqueta: hidrocloruro de estricnina, veneno. Los inspectores habían descubierto una nueva prueba desde que se hincó la instrucción del caso por parte de la policía. Se trataba de un gran trozo de papel secante, casi nuevo, encontrado en el talonario de cheques de Mrs. Inglethorpe, y que, leído con un espejo, decía claramente: de lo que posee al morir se lo dejo a mi amado esposo, Alfred. Con esto quedó determinado, sin lugar a duda, que el testamento destruido había sido redactado en favor del marido de la difunta señora. A continuación, Jack mostró el trozo de papel medio quemado descubierto en la chimenea, y con esto y el hallazgo de la barba en el desván terminó su declaración. Pero todavía faltaba el interrogatorio de Sir Ernest. ¿En qué día registró la habitación del acusado? El martes 24 de julio. ¿Exactamente una semana después de la tragedia? Sí. Dice usted que encontró esos dos objetos en la cómoda. ¿Estaba abierto el cajón? Sí. ¿No le parece a usted extraño que un hombre que ha cometido un crimen guarde las pruebas del mismo en un cajón abierto donde cualquiera puede encontrarlas? Quizá las escondió allí precipitadamente. Pero acaba usted de decir que había transcurrido toda una semana desde el asesinato. Habría tenido tiempo suficiente para sacarlas de allí y destruirlas. Quizá. Nada de quizá. ¿Tendría o no tendría tiempo suficiente para sacar de allí esos objetos y destruirlos? Sí. Las prendas interiores bajo las que estaban escondidos los objetos eran ligeras o gruesas. Más bien gruesas. En otras palabras, se trataba de prendas de invierno. Era más que improbable que el acusado abriera tal cajón, ¿verdad? Quizá. Por favor, contesta mi pregunta. ¿Era probable que el acusado, en la semana más calurosa del verano, abriera el cajón donde guardaba ropa interior de invierno? ¿Sí o no? No. En tal caso, ¿no es posible que los artículos en cuestión fueran puestos allí por una tercera persona y que el acusado no conociera su presencia? No me parece probable. ¿Pero es posible? Sí. Eso es todo. Aparecieron más pruebas. Pruebas sobre las dificultades pecuniarias en las que se encontraba el acusado a fines de julio, así como de su lío con Mrs. Raikes, pobre Mary, que amargo debió resultar para su orgullo escuchar esto. Evelyn Howard había adivinado los hechos. Le había hecho llegar a la conclusión de que él era la persona que buscábamos. A continuación subió al estrado Lawrence Cavendish. En voz baja, contestando a las preguntas de Mr. Phillips, negó haber encargado nada a Parsons en junio. En realidad, el 29 de junio estaba en Gales. Al instante, la barbilla de Sir Ernest se adelantó belicosa. ¿Niega haber encargado a Parson una barba negra el día 29 de junio? Lo niego. Ah, en caso de que le ocurriera algo a su hermano, ¿quién heredaría Styles Court? La brutalidad de la pregunta hizo enrojecer el pálido rostro de Lawrence. El juez expresó su desaprobación con un débil murmullo, y el acusado en el banquillo se adelantó furioso. Heavyweather no se impresionó en absoluto por la furia de su cliente. Contesta mi pregunta, por favor. Me figuro, dijo Lawrence sereno, que lo heredaría yo. ¿Qué quiere usted decir con eso de me figuro? Su hermano no tiene hijos. ¿Heredaría usted? ¿Sí o no? Sí. Ah, eso está mejor, dijo Heavyweather con feroz complacencia. También heredaría usted una buena cantidad de dinero, ¿no es así? Realmente, Sir Ernest, protestó el juez, esas preguntas son improcedentes. Sir Ernest se inclinó ante el juez, aceptando el reproche, y continuó. El martes 17 de julio visitó usted, según creo, con un invitado de Styles Court, el dispensario del Hospital de la Cruz Roja de Tadminster. ¿No es eso cierto? Sí.
Cuando se quedó usted solo por unos segundos, abrió el armario de los venenos y examinó una de las botellas. Puede que sí. ¿Debo entender que lo hizo usted? Sí. Sir Ernest lanzó la siguiente pregunta a bocajarro. ¿Examinó usted una botella en particular? No lo creo. Tenga usted cuidado, Mr. Cavendish. Me refiero a una botella pequeña de hidrocloruro de estricnina. El rostro de Lawrence adquirió una enfermiza tonalidad verdosa. No estoy seguro. Entonces, ¿cómo explica usted que se hayan encontrado en la botella sus huellas dactilares? Las intimidantes maneras empleadas por Sir Ernest resultaban muy eficaces con los testigos con un temperamento nervioso. Me figuro que la debí tocar. Yo también me lo figuro. ¿Sustrajo usted parte del contenido de la botella? Desde luego que no. Entonces, ¿para qué la cogió usted? En otros tiempos estudié medicina. Naturalmente esas cosas me interesan. Ah, de modo que los venenos, naturalmente, le interesan. ¿No es cierto? Sin embargo, esperó usted a encontrarse a solas para satisfacer su interés. Eso fue pura casualidad. Si hubieran estado allí los demás, hubiera hecho exactamente lo mismo. Sin embargo, dio la casualidad que los demás no estaban presentes. Sí, pero, de hecho, durante toda la tarde, usted estuvo a solas únicamente durante un par de minutos. Dio la casualidad, estoy diciendo la casualidad, de que en esos 2 minutos usted se entregó a su natural interés por el hidrocloruro de estreicnina. Bueno, el letrado despidió al testigo con una expresión satisfecha. No tengo nada más que preguntarle, Mr. Cavendish. El interrogatorio había causado una gran excitación en la sala. Las cabezas de muchas de las elegantes señoras presentes se rozaban, y sus cuchicheos se hicieron tan ruidosos que el juez amenazó indignado con mandar desalojar la sala si no se hacía el silencio inmediatamente. Para que opinasen sobre la firma de Alfred Inglethorpe en el libro de registros de la farmacia. Declararon todos con unanimidad que no era la escritura de Inglethorpe y dijeron que, según su punto de vista, podría ser la del acusado desfigurada. Interrogados por la parte contraria, admitieron que podía ser la del acusado hábilmente falsificada. El discurso de Sir Ernest al iniciar la defensa no fue largo, pero estaba respaldado por la fuerza de su enérgica personalidad. Nunca, dijo, en el transcurso de su larga experiencia se había encontrado con una acusación de asesinato basada en pruebas tan poco convincentes. No solo se trataba de meros indicios, sino que la mayor parte de ellas no estaban ni siquiera probadas. Que los señores del jurado recordaran todas las declaraciones oídas y las examinaran con imparcialidad. La estricnina había sido encontrada en un cajón de la habitación del acusado. El cajón no estaba cerrado, tal como había señalado él con anterioridad, y alegó que no podía probarse que hubiera sido el acusado quien había escondido allí el veneno. De hecho, se trataba de una tentativa ruin y malvada por parte de una tercera persona de hacer recaer el crimen sobre el acusado. La acusación había sido incapaz de presentar la más mínima prueba en apoyo de su teoría de que fue el acusado quien encargó la barba negra a la casa Parson. La discusión que mantuvieron el acusado y su madrastra había sido admitida sin reservas, pero tanto esta discusión como los apuros económicos de aquel habían sido exagerados groseramente. Nuestro docto amigo, Sir Ernest inclinó la cabeza con displicencia hacia Mr. Phillips, ha manifestado que, de ser inocente, el acusado habría explicado en la investigación que él, y no Mr. Inglethorpe, había participado en la discusión. Creía que los hechos habían sido tergiversados, pero lo que en realidad había ocurrido era lo siguiente. Al volver el acusado a su casa el martes por la tarde, fue informado de que se había producido una violenta discusión entre Mr. y Mrs. Inglethorpe. El acusado no había sospechado ni remotamente que su voz hubiera sido confundida con la de Mr. Inglethorpe. Como es natural, llegó a la conclusión de que su madrastra había sostenido dos discusiones. Había entrado en la farmacia del pueblo, caracterizado como Mr. Inglethorpe. El acusado, por el contrario, se hallaba en aquel momento en un apartado lugar llamado Marston Spinney, donde había acudido citado por una nota anónima escrita en términos de chantaje y en la que se le amenazaba con revelar a su esposa cierto asunto a menos que siguiera las instrucciones. Por consiguiente, el acusado había acudido al lugar de la cita y, tras esperar en vano durante media hora, había regresado a su casa. Desgraciadamente, ni la ida ni a la vuelta encontró a nadie que pudiera confirmar su coartada, pero por fortuna conservaba la nota que sería presentada como prueba. En cuanto a la destrucción del testamento, el acusado había ejercido con anterioridad la abogacía y sabía muy bien que el testamento hecho en su favor el año anterior quedaba automáticamente anulado con el nuevo matrimonio de su madrastra. Presentaría pruebas que demostrarían quién fue la persona que en realidad destruyó el testamento, y era posible que con ello el proceso adquiriera un aspecto por completo distinto. Por último, quería llamar la atención del jurado sobre el hecho de que existían pruebas contra otras personas, además de John Cavendish.
Por ejemplo, las pruebas contra Lawrence eran tan consistentes por lo menos como las que había contra su hermano. Ahora llamaría al acusado. John se mantuvo en el estrado con una actitud digna. Llevado con habilidad por Sir Ernest, su declaración fue clara y verosímil. El anónimo fue presentado al jurado para su examen. La prontitud con que admitió sus dificultades económicas y el desacuerdo con su madrastra dieron valor a sus negativas. Al final de su declaración se detuvo y dijo: «Quisiera dejar bien sentado que desapruebo y rechazo en su totalidad las insinuaciones de Sir Ernest con respecto a mi hermano. Estoy seguro de que él no tiene más participación en el crimen que yo mismo». Sir Ernest se limitó a sonreír. Su aguda mirada observó que la protesta de John había causado una impresión muy favorable al jurado. Entonces empezó el interrogatorio de la parte contraria. «Creo haber oído decir que ni remotamente le pasó a usted por la cabeza que los testigos hubieran podido confundir su voz con la de Mr. Ingleton. ¿No le parece muy extraño?». «No lo crea. Me dijeron que mi madre había discutido con Mr. Ingleton y no se me ocurre pensar que no fuera así. Ni siquiera cuando la criada repitió algunos fragmentos de la conversación que usted debió haber reconocido». «No lo reconocí». «Su memoria debe ser muy mala». «No, pero los dos estábamos enfadados y creo que hablamos más de la cuenta. No me fijé en las palabras exactas de mi madre». El bufido escéptico de Mr. Phillips fue un triunfo de habilidad judicial. Luego pasó al tema del anónimo. «Ha presentado usted esa nota muy oportunamente. Dígame, ¿no le resulta familiar la letra?». «No». «¿No opina usted que tiene un notable parecido con la suya propia desfigurada?». «No, no lo creo». «¿Le digo a usted que es su propia letra?». «No». «Le digo que, en su ansiedad por presentar una coartada, concibió usted la idea de fingir una cita increíble y que usted mismo escribió esta nota para probar su declaración». «No». «¿No es cierto que a la hora que usted sostiene haber estado esperando en un lugar solitario poco frecuentado, estaba usted en realidad en la farmacia Styles en Mary comprando estricnina a nombre de Alfred Ingleton?» «No, es mentira». «Le digo a usted que vistiendo uno de los trajes de Mr. Ingleton y con una barba negra recortada de modo que se pareciera a la suya, usted estaba allí y firmó en el registro con toda tranquilidad y con el nombre de él. Eso es completamente falso». «Entonces dejaré que el jurado considere el parecido de la escritura de la nota del registro y de la suya propia». Cumplido con su deber, pero que se siente horrorizado por tener que oír semejante perjurio. Después de esto, como se hubiera hecho tarde, la vista de la causa se levantó hasta el día siguiente. Observé que Poirot parecía hundido. Fruncía el entrecejo. «¿Qué ocurre, Poirot?». «Ay, amigo mío, esto va mal, muy mal». Sin poderlo remediar, mi corazón dio un vuelco de alegría. Era evidente que había una posibilidad de que John fuera absuelto. Cuando llegamos a la casa, mi amigo rechazó con un gesto el té que le ofrecía Mary. «No, gracias, madame. Voy a subir a mi habitación». Le acompañé. Se acercó al escritorio y cogió una pequeña baraja. Después se sentó. Y con gran sorpresa por mi parte, empezó con toda solemnidad a construir un castillo de naipes. Me quedé boquiabierto y él me dijo de pronto: «No, amigo mío, no estoy en mi segunda infancia. Quiero calmar mis nervios, solo eso. Este ejercicio requiere precisión en los dedos. Con la precisión de los dedos viene la precisión de la mente. Y nunca la he necesitado tanto como ahora». «¿Qué ocurre?». Poirot deshizo de un manotazo la estructura construida con tanto esmero. «Lo que ocurre es esto, amigo mío, que puedo construir con los naipes un castillo de 7 pisos, pero no puedo», otro manotazo a la mesa, «encontrar, nuevo manotazo, el último eslabón del que le hablé a usted». Guardé silencio, no sabiendo qué contestar, y Poirot empezó de nuevo lentamente a construir otro castillo, hablando entrecortadamente mientras lo hacía. Se hace así, colocando una carta sobre la otra con precisión matemática. Observé cómo iba creciendo la construcción piso a piso. Poirot no tuvo un fallo, ni un titubeo. Era casi como un conjuro mágico. «Qué firme tiene usted el pulso. Creo que solo le he visto temblar en una ocasión». «Estaría furioso, sin duda alguna», comentó Poirot con voz tranquila. «Ah, sí, endiabladamente furioso. ¿No lo recuerda? Fue cuando descubrió usted que la cerradura de la caja de documentos de Mrs. Ingleton había sido forzada. Se quedó usted de pie junto a la repisa de la chimenea jugando con las cosas como acostumbra y sus manos temblaban como hojas. Creo que…». Pero me interrumpí en seco, porque Poirot, lanzando un grito ronco e inarticulado, redujo a la nada la obra maestra construida con la baraja y, cubriéndose los ojos con las manos, empezó a balancearse hacia adelante y hacia atrás, como si sufriera una agonía espantosa. «Por Dios, Poirot, ¿qué le ocurre? ¿Está usted enfermo?». «No, no, es que tengo una idea». «Ah, bueno», exclamé reconfortado, «¿una de sus pequeñas ideas?». «Ah, ma foi, no. La de ahora es una idea gigantesca, maravillosa, y es usted, amigo mío, quien me la ha dado». De pronto me estrechó entre sus brazos, besándome calurosamente las mejillas, y antes de que me hubiera recuperado de mi asombro, salió disparado de la habitación. En aquel momento entró Mary.
¿Qué le ocurre a Monsieur Poirot? Ha pasado por mi lado corriendo y gritando: «¡Un garaje! Por el amor de Dios, señora, dígame dónde hay un garaje». Y sin esperar contestación se precipitó a la calle. Me acerqué de un salto a la ventana. Cierto, allí estaba, corriendo de un lado para otro, sin sombrero y gesticulando. Me volví hacia Mary con una expresión desesperada. De un momento a otro lo detendrá un policía. Allá va, por la esquina. Nos miramos sin saber qué hacer. ¿Pero qué le pasa? No lo sé. Estaba construyendo un castillo de naipes cuando de pronto dijo que tenía una idea y salió disparado, como ha podido ver. Espero que esté de vuelta antes de la cena. Pero llegó la noche y Poirot no había regresado.